Pero recuerden, estamos dentro de la sección del primer artículo de la convención, la segunda convención helvética, perdón. Segunda convención helvética. Y estamos en la primera sección, en los primeros artículos, que dice que la escritura es la verdadera palabra de Dios. Y hemos estado ondando sobre esta idea y hemos construyendo sobre varios argumentos. Ahora, el siguiente argumento que vamos a estar revisando el día de hoy es que si es necesario la predicación de esta palabra que nosotros tenemos, si es necesario, por qué sí, por qué no. Hay algunas ideas de por qué no se debería estar predicando, y creo que es una idea que, aunque por ahí de 1500 ya estaba, ha perdurado hasta nuestros tiempos, y al menos yo me la topé cuando estuve estudiando un poco acerca de estas posturas del arminianismo los arminianos me acabo de olvidar. Los nestorianos. No. De la elección de los 5 del Tulip. Las cinco solas. Ajá, pero ¿cómo se llama? La contraparte es el arminianismo y el calvinismo. Anda, fue la palabra. Perdón, calvinismo. Y hay una de las ideas contrastantes de esto, se centraba más en la predicación del evangelio. Y se centraban en esta idea: bueno, si el Señor ha elegido a las personas y si hace el Espíritu Santo y Dios obra en el corazón de las personas para que ellos puedan creer, entonces viene la pregunta: ¿para qué era necesario predicar si de todos modos han sido elegidas y de todos modos el Señor las ha de convertir? Y si se dan cuenta, esta idea proviene desde estos mismos años también, y también más atrás. Pero nuestros hermanos de la segunda convención helvética también estaban luchando con ideas parecidas a estas, y por eso les decía, vean cómo esta idea ha venido evolucionando o simplemente ha seguido su rumbo a lo largo de la historia, tanto que aún tenemos estas opiniones a nuestro día de hoy. Ahora, el artículo dice así, permítanme leérselos. Aunque en verdad nadie viene a Cristo si el Padre no le lleva y sin que sea iluminado interiormente por el Espíritu Santo, sabemos, sin embargo, que la voluntad de Dios es que su palabra sea predicada públicamente en todas partes. Indudablemente, Dios podría haber enseñado a Cornelio sin valerse del servicio del Santo Pedro, sino mediante el Espíritu Santo o mediante un ángel. No obstante, Dios indicó a Cornelio que mandase a buscar a Pedro, del cual el ángel dice: él te dirá lo que tienes que hacer. Y es que el mismo que ilumina a los hombres interiormente con el don del Espíritu Santo, ordena a sus discípulos ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso el apóstol Pablo, estando en Filipos, predicó el Evangelio extensamente a Lidia, la comerciante de púrpura, pero el Señor le abrió el corazón. E igualmente hallamos a Pablo, según Romanos 10, 3 al 17, luego de desarrollar inteligentemente sus ideas, llega a esta conclusión: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Concedemos, claro está, que Dios puede iluminar a hombres tanto sin la predicación externa. Puede iluminar a los que quiera y cuando Él quiera. Esto se debe a su omnipotencia. Pero nosotros nos referimos al modo usual en que los hombres deben ser enseñados, el modo que Dios nos ha transmitido con mandamientos y ejemplos. Ahora, el tema aquí es si es necesario o no es necesario la predicación pública de las Sagradas Escrituras. Y ya hemos al menos abordado estas dos palabras, predicación
y las Sagradas Escrituras. Para este momento ya deberíamos pensar en que las Sagradas Escrituras son los 66 libros que tenemos aquí, y el predicar es precisamente exponer las enseñanzas que tenemos en las Escrituras, y es completamente bíblico que nosotros nos estemos que se esté predicando. Ahora, parte de una verdad y parte de un principio que es necesario que el Padre, Espíritu Santo, que obre en nuestros corazones, y lo pintan con Juan, donde en esta conversación el Señor les dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le da. Y tenemos como un entendimiento que para que alguien pueda ser convertido, para que alguien pueda creer en el Evangelio, el Señor tiene que obrar en su corazón. Pero no significa que ese obrar sea el único medio que el Señor haya dispuesto. Y vamos a encontrar que tanto este obrar del Espíritu en el corazón de los humanos como la predicación del Evangelio son los medios por los cuales el Señor ha dejado su voluntad para que los hombres puedan creer y convertirse. Y no son ideas mutuamente excluyentes, no son ideas que están peleadas, no son ideas que no se lleven entre sí, no son ideas que solo una tiene que ser verdad, o el Señor hace algo en su corazón, o es la palabra que lo convence. No son ideas contrarias, sino son ideas que se unen bastante bien en la voluntad del Señor. Y un ejemplo muy impresionante es el que le citan nuestros hermanos con nuestra hermana Lidia. Así que quiero que vayan conmigo al capítulo 16 de Hechos para ver cómo es que pasa esto. Hechos capítulo 16, y vamos a leerlo desde el 11 y no de Hechos capítulo 16. Este es Pablo, que va a Filipos. 16:11 dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora es interesante porque Lucas nos deja varios detalles, o al menos 2 detalles interesantes, y se unen bastante bien. Creo que es una cita bastante acertada para ilustrar cómo es que el proceder o la voluntad del Señor expresada del Espíritu Santo para cambiar el corazón trabaja juntamente con la predicación de las Sagradas Escrituras. Y vemos que está Pablo, pero no es que simplemente está Pablo caminando y de repente como que Lidia reacciona porque el Señor ha hecho algo y entonces Pablo se le acerca, sino vean este panorama interesante. Pablo está cumpliendo una de las órdenes que el Señor le había dado y que le había dado a sus discípulos, y ahorita la vamos a ver. Y aunque no se le fue dada específicamente a él, a Pablo, junto a los 11, está de hecho trabajando en congruencia con el mandamiento que el Señor les había dado. Y Pablo está predicando el Evangelio, y de hecho no es la primera ciudad que él visita, ha visitado algunas ciudades antes, pero finalmente llega a Filipos,
sale de la ciudad por una puerta y empieza a predicar, empieza a hablar. ¿Y qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que habla? Bueno, siguiendo el relato de Lucas, desde el concilio de Jerusalén, cuando después empieza el viaje precisamente de Pablo y Silas no han dejado de predicar el evangelio, y estas conversaciones no son diferentes en cada ciudad. No es que cambien el tema o cambien el tipo de conversación de ciudad en ciudad, sino continuamente ellos están predicando el evangelio, están predicando la palabra de Dios. Y entre tanto que están predicando, Lucas nos llama la atención a esta mujer, que se llama Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura, de la tierra, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo, y fíjense, los detalles que nos pone Lucas es interesante. Estaba oyendo a Pablo predicar y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y creo que por carne propia podemos experimentar a veces lo difícil que es encontrar la atención debida, aunque ya sabemos que se está predicando la palabra de Dios. Y ahora Lidia adoraba al Señor, no era una persona que desconocía la Escritura, sino el Señor, vean esto, el Señor la mueve y de hecho toca su corazón, abre el corazón, es la palabra que ocupa Lucas, para que ponga atención a la palabra del Señor. Y es un muy buen ejemplo que nuestros hermanos nos dan para ver cómo funciona, cómo el Señor le place salvar a las personas. No solo es por el movimiento del Espíritu en el corazón, ni tampoco es solo por la palabra de Dios, sino por el trabajo conjunto del Espíritu obrando en el corazón de un hombre y la palabra del Señor expuesta a él. Y de hecho podríamos hacernos varias preguntas, y estaba reflexionando sobre esto, y estaba recordando mucho al hermano Jesús, que nos decía, ¿cuántas sesiones tuviste, no? 20, 30 sesiones, ¿no? ¿Y hasta qué número de sesiones y predicaciones vamos a esperar a ver un cambio? Bueno, recordando la Escritura y aún recordando a nuestros hermanos, bueno, no significa que porque tuvimos 2 sesiones o 40,000 sesiones haya un cambio en el corazón, porque no solo es la palabra del Señor obrando en los corazones, sino es el Espíritu de Dios obrando en conjunto con la Escritura. Pero eso no significa que la una o la otra, el Espíritu, el obrar del Espíritu en el corazón o la Escritura, puedan, digámoslo así, obrar separadamente. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de pensar en este artículo es lo que se está tratando de cuestionar o lo que se está tratando de investigar con este artículo. No se está poniendo, digámoslo así, en tela de juicio el poder de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor es poderoso y ha hecho señales y maravillas y de verdad, o sea, puede valerse de muchas cosas para llamar al arrepentimiento al hombre. Y de hecho, Hebreos, ahora que estoy recordando, nos dice que el Señor ha interactuado y ha hablado de bastantes maneras y ahora ha querido hablar por medio de su Hijo. Y por eso les decía, el tema principal no es el poder del Señor, porque nos deja claro una y otra vez la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que Él tiene poder suficiente para mover la creación, para que dé un mensaje o haga su voluntad. Otro ejemplo que nos ponen precisamente para ilustrar el poder del Señor es Cornelio. Y quiero que vayamos para allá. Igual nuevamente está en Hechos, y Lucas nos va a dejar un bello pasaje, una buena escena de Cornelio. Así que vamos a Hechos 10, un poco atrás. Ahora ya no con Pablo, sino con Pedro. Capítulo 10 de Hechos dice así.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora vea, si nosotros seguimos, de hecho, leyendo todo el capítulo 10 que nos relata Lucas, vamos a ver señal tras señal, intervención tras intervención del Señor, para que esta reunión finalmente se realizara. Y es bastante importante porque a lo largo de Hechos vamos a ver que esto nuevamente, o al menos el capítulo 10 de Hechos, muestra como una división una señal de que aún el Espíritu Santo, el Evangelio, no solo iba a estar con los de Jerusalén. Ya habíamos experimentado en el capítulo 2 de Hechos la venida del Espíritu Santo, pero hasta ese momento eran solo los judíos, los prosélitos que habían venido, los que presenciaban las maravillas del Señor. Y a lo largo de esto, Pedro estaba consciente y aún pensando como judío, estaba viendo las promesas de su Antiguo Testamento reflejarse por fin a su pueblo. Pero aquí en el capítulo 10 nos van a enseñar que estas promesas aún iban a abarcar a más personas. Y empiezan con Cornelio, un gentil, y con toda su casa. Y después, de hecho, dentro de la escena del capítulo 10, Pedro dice: bueno, entonces como que también a los gentiles se les va a tener parte con el Espíritu Santo. Pero nuestros hermanos de la confesión nos tratan de llamar la atención de unos recursos que el Señor usa y tiene a su disposición. Vemos a Cornelio teniendo una visión, tenemos a un ángel dándole bastantes detalles acerca de lo que va a hacer. No solo le dice el nombre, sino le dice el nombre, le dice el apodo, le dice en qué ciudad está, en casa de quién está, la profesión de aquel que los está hospedando. Es bastante específico. Y los hermanos que escriben la confesión helvética hacen una pregunta bastante válida y dice: si el Señor hubiera querido, este mismo mensaje del ángel lo podía haber expandido y aún hablado del Evangelio. Ojo, no se está discutiendo acerca del poder del Señor, sino se está tratando de discernir cuál es la voluntad del Señor para que los hombres crean. El Señor puede hacer que un ángel diga lo que Él quiere que diga. Oh, claro que sí. Pero al Señor le place, y dicen nuestros hermanos de la confesión helvética, que el ángel no le diga o no le predique el Evangelio, sino que lo conduzca a un hombre, en este caso a uno de sus 12 apóstoles, para que él pueda comunicar la palabra del Señor y obedecer a su Señor, que escuchó decirle que hagan discípulos a las demás naciones. Y de hecho, esto solo es lo que ve Cornelio, pero si seguimos viendo este relato, no solo Cornelio experimenta una de estas señales de parte del Señor, sino también Pedro dice que también ve una visión que baja un lienzo de los cielos y empieza una interacción. Entonces, la idea de que el Señor pueda ocupar varios medios está completamente es completamente válida solo pensando en el poder del Señor.
si alguien preguntara, oye, bueno, pero ¿qué no, no se supone que el Señor es todopoderoso y puede convertir a las personas de algún otro medio? Nuestra respuesta sería, bueno, si tú solo hablas del poder, eso sí, el Señor puede hacer muchas cosas. Pero, ¿por qué no lo hace? Bueno, eso ya no entra dentro de su poder, sino entra dentro de su voluntad. ¿Por qué el Señor no convierte a las personas que no han escuchado la predicación? ¿Por qué el Señor no manda ángeles a las regiones más remotas para predicar el Evangelio? Bueno, porque su voluntad no es esa. La voluntad del Señor es que sus discípulos vayan y prediquen las cosas que Él les dijo. Y lo vamos a tener muy textualmente en Mateo. Y creo que ya hemos estado hablando acerca de esto. Así que vamos a Mateo. Hoy los voy a llevar un poco rápido, pero vamos a Mateo ahora. Vamos a unir casi después de esto, pero vamos a Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, aquí viene una de las partes bastante importantes de por qué la predicación se vuelve, no es que ahora se vuelva imprescindible, pero se vuelve más visible después del Nuevo Testamento. Porque tenemos un mandato, una comisión del Señor, un mandamiento del Señor a sus discípulos muy directos, y es: hagan discípulos. Estos discípulos tienen que enseñarles y tienen que bautizarlos, y es por eso que, si se dan cuenta, después de los evangelios vamos a encontrar muchas cartas y fundación de iglesias, y es precisamente a raíz de que el Señor les dice a sus discípulos: hagan más discípulos. Y vean, nuevamente, la voluntad del Señor es que un hombre predique a otros hombres para que ellos puedan convertirse. Y nuevamente, aún en esto, vemos que no solo va a ser por la predicación de ellos, sino aún les da un mensaje alentador diciendo: hey, pero no van a estar solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de hecho, después de Hechos, ellos van a empezar a predicar, y no solo van a empezar a predicar, sino ellos van a empezar a comprender, una vez que el Señor haya mandado al Espíritu Santo sobre ellos. Y de hecho, cuando me los imagino ahí estando en Galilea, en Jerusalén, una vez que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, ellos empiezan a recordar todo lo que el Señor les estaba enseñando, todo lo que habían vivido. No por nada Juan escribe que algunas cosas las entendieron solo cuando el Espíritu Santo había venido. Y de verdad los veo recordando no solo sus enseñanzas, sino las parábolas, las escenas que vieron, y entendiéndolo cada vez más. Y nuevamente ellos empiezan a predicar el Evangelio y empiezan a precisamente seguir la ordenanza que se les dio en Mateo: hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles las cosas que el Señor les había hecho. Y vean esto, la predicación, la enseñanza siempre va de la mano de los discípulos para hacer que las personas crean. Pero no solo va la predicación, sino va el Espíritu Santo con ellos. Y ahora, si nosotros
vemos un poco más o damos unos pasos hacia atrás para ver cómo se desenvuelve Hechos hasta nuestra época. Y creo que ya lo hemos tocado un poco en el estudio de Apocalipsis. Vean cómo después de ellos no solo está la predicación y el Espíritu Santo, sino hay señales y milagros y prodigios. Y vamos avanzando en la historia, y vamos avanzando en los años. Y parece que las conversiones multitudinarias de muchas personas van menguando. Parece que las señales, las sanidades, los prodigios van menguando hasta nuestros días. Pero vean que hay dos cosas que no han menguado desde el principio hasta hoy, y es la predicación del Evangelio y nuestra esperanza que el Espíritu Santo obre en los corazones. Y si se dan cuenta, estas dos cosas no menguan a lo largo de la historia, y seguimos dependiendo de ellas para que nosotros podamos ver la conversión de un hermano. Y es lo que aclaran nuestros amigos y hermanos de la Confesión Helvética. No porque nosotros sepamos y esperemos que el Señor obra en los corazones, no significa que simplemente nos quedemos sentados esperando que el Señor obre y cambie el corazón. Porque no solo es eso, sino también es la predicación del Evangelio. Y lo podemos ver desde Mateo, pero solo piensen y reflexionen un momento. Es así a lo largo de toda la historia de la redención. Porque una pregunta interesante es, ¿se ha convertido a alguien sin haberle predicado? Eso estaba pensando en mi cabeza. Y reflexionando un poco acerca de cómo nuestros hermanos del Antiguo Testamento fueron convertidos, si bien ellos no tenían la escritura como nosotros tenemos, y si hablamos por ejemplo de Moisés para atrás, no tenían en sí una ley o un Antiguo Testamento, no significa que no tuvieran nada como leyes del Señor. Y de hecho estaba reflexionando bastante asombrado, porque aún después de la creación del hombre no se le deja simplemente a la deriva o simplemente al sentir del Espíritu, sino que se les dan órdenes específicas. Adán, tienes que hacer esto. Eva, tienes que ayudarlo a hacer esto. Y aunque no lo tenemos escrito o como una tabla de piedra, decir esta es la ley del Señor, el Señor les comunica y ellos se encargan de comunicarse a su descendencia. Y vemos que Seth invoca al nombre del Señor, y muy probablemente es porque Adán y Eva lo habían instruido sobre eso. Y vemos que los hijos de Abraham, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, tienen el conocimiento del Señor, y aunque no tenían las escrituras, tenían todas estas promesas que el Señor les había dado. Y si se dan cuenta, el Señor ha obrado por su Espíritu, pero no solo por su Espíritu, sino les ha dejado mandamientos que se han comunicado de hombre a hombre para revelar la voluntad del Señor. Y aún cuando llegamos a Moisés, ya Moisés lo empieza a escribir. Y después de eso tenemos la ley, y se hace más visible que el Señor quiere comunicar, y no solo quiere comunicar, sino quiere que su pueblo, sus hombres, comuniquen su palabra, comuniquen su mandamiento. Y es por eso que no podemos pensar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que la palabra del Señor predicada es removible. No podemos pensar que la palabra la podemos hacer a un lado. Y esta idea de pasar tiempo en la Escritura se va desgastando, digámoslo así, con el tiempo. Y hay personas que he escuchado tristemente que dependen más de lo que ellos llaman el sentir del Espíritu para hablar mejor. Y parece que solo se van recargando a esta idea de que sí, el Espíritu nos tiene que mover y nos va a enseñar, y simplemente quedan en esta, digamos, así, esfera espiritual. Y parece que dejan la palabra de Dios a un lado y solo es, bueno, el Espíritu me habló que dijera esto. Y se van por un rumbo donde la palabra del Señor queda relegada. Y nuevamente, si
podemos pensar en el otro extremo. Nosotros podríamos estar estudiando muy bien la palabra del Señor y de hecho creo que tenemos este contexto de estar de ocupar todas las herramientas a nuestra disposición, estructuras gramaticales, léxicos, diferentes formas de estudio para encontrar o para saber la verdad de las Escrituras. No podemos olvidarnos que también el Espíritu Santo obra. Y vean esto, hay una correlación, hay una relación entre las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y no podemos, nuevamente, como les decía, dejar una huerfanita, sino van de la mano. Y vean esto. Ahora, con toda esta idea general, dice así el artículo: aunque en verdad nadie viene a Cristo si el Padre no le lleva y sin que sea iluminado interiormente por el Espíritu Santo. Aquí hagamos una pausa. Esta parte o esta palabra de iluminado podemos entenderla por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. No es que haya llegado por mucho estudio a un grado de sapiencia superior, sino el ser iluminado tiene que ser completamente anclado al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes quieren, digámoslo así, parafrasearlo, sería, aunque en verdad nadie viene al Padre, nadie viene a Cristo si el Padre no le lleva y sin que haya sido impulsado por el Espíritu Santo o ha sido convertido por el Espíritu Santo. Eso quiere decir iluminación, o es la idea que le están dando en la confesión. Sabemos, sin embargo, que la voluntad de Dios es que su palabra sea predicada públicamente en todas partes. Y vean esto nuevamente. Lo que se está poniendo en juego no es el poder de Dios, sino su voluntad. ¿Cómo quiere el Señor que se hagan las cosas? No porque no pueda, no porque se le haga difícil, sino simplemente porque Él quiere que se hagan así, su voluntad. Indudablemente Dios puede haber enseñado a Cornelio sin valerse del servicio del Santo Pedro, sino mediante el Espíritu Santo o mediante el ángel. No obstante, Dios indicó a Cornelio que mandase a buscar a Pedro, el cual el ángel dice: Él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que predica Pedro? ¿Qué es lo que le dice Pedro a Cornelio y a su familia y a sus amigos? Bueno, este Jesús es el que ha muerto, ha resucitado y ahora se ha vuelto Señor sobre todo. Y nuevamente, en correlación con las Escrituras y el Espíritu Santo que literalmente ahí desciende sobre ellos, ellos cambian, creen y son bautizados. Ya vean esto, y es el mismo que ilumina a los hombres interiormente con el don del Espíritu Santo. Ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El mismo que hace la conversión, que manda la conversión en los hombres, es el mismo que manda a sus discípulos a predicar. Y eso tiene que ser muy, muy claro. Y hasta podríamos pensar que puede ser como un trabajo en conjunto de los predicadores y el Espíritu Santo. De verdad, un predicador no puede hacer nada sin que el Espíritu Santo obre. Podemos inundarlos de elocuencia, podemos inundarlos aún de argumentos súper reales y contundentes, pero si el Espíritu no trabaja en esto, van a ser semillas que tal vez se germinen por un rato y después vengan aflicciones, pruebas y no darán fruto. Por eso el apóstol Pablo, estando en Filipos, predicó el Evangelio extensamente a Lidia, la comerciante púrpura. Pero el Señor abrió el corazón. E igual hallamos a Pablo, según Romanos 10:37, luego de desarrollar inteligentemente sus ideas, llega a esta conclusión: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nótese que aún
ponen estas palabras para recalcar el énfasis o el trabajo arduo que hacen los apóstoles y el trabajo arduo que hacen las predicaciones. Ahora, otro punto que no deberíamos, que no deberíamos caer en él es en que, bueno, como el Espíritu Santo obra, yo solo tengo que abrir mis escrituras, no le tengo que echar muchas ganas, solo tengo que repetir algunas cosas, porque finalmente es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Bueno, eso no es cierto. Y es por eso que nuestros hermanos hacen énfasis en la tarea que hacen ellos. No es una tarea o es una predicación al aire, no es una predicación simplemente preparada, digámoslo así, de un día para otro. No es un trabajo que nuestros hermanos Pedro y Pablo hayan simplemente preparado sin mucha antelación, sino vemos el esfuerzo de ellos, y también se debe de ver el esfuerzo en las predicaciones, en los estudios, en cómo nosotros debemos de presentar los argumentos. Pero ojo aquí, no debemos de poner nuestra confianza en lo poderoso de nuestros argumentos, sino debemos de hacer nuestro trabajo de presentar la verdad lo más real posible y aún depender del Espíritu Santo para que los oyentes puedan ser convertidos. Y es por eso que ellos ponen estas expresiones. Él predicó, sí, pero predicó ¿qué? Extensamente. Pablo, ¿qué hizo? Bueno, él presentó sus ideas, las desarrolló inteligentemente, pero aún así debía depender del Espíritu Santo para que alguien pudiera comprender. Conocemos, claro está, que Dios puede iluminar a hombres también sin la predicación externa. Puede iluminar a los que quiera y cuando Él quiera. Ahora fíjense, y aquí hace un paréntesis por lo que yo les decía. Ellos están convencidos, y déjenme decirle que esta parte estuve masticándola bastante tiempo porque pensaba que no estaba de acuerdo con ellos, pero vean esto, ellos dicen, nosotros creemos que el Señor puede iluminar o puede convertir sin la predicación externa, y que Él puede iluminar o convertir o hacer que el Espíritu Santo obre en los corazones de las personas cuando quiera y como quiera. ¿Por qué dicen esto? Por esta parte. Esto se debe, o sea, creemos esto por su omnipotencia. De hecho, no nos dicen, nosotros creemos esto porque tenemos un ejemplo en las Escrituras. De hecho, si se dan cuenta, aquí no tenemos un pasaje que ellos citan para poner esto, como si lo tenemos en las demás. Sino ellos simplemente están de acuerdo que el Señor, como es todopoderoso, puede obrar de muchas maneras y que no sería complicado para Él hacer que un ángel bajara o que poner diversas formas para que pudieran ser convertidos o iluminados. No se trata del poder o no poder. Esto se debe a su omnipotencia, pero nosotros nos referimos al modo usual de los hombres. ¿Cómo se hace? Al modo usual en que los hombres deben ser enseñados, el modo que Dios nos ha transmitido con mandamientos y ejemplos. ¿Por qué los hermanos de la confesión helvética piensan que el Señor puede transformar a una persona sin la Escritura? Bueno, porque ellos dicen, el Señor es omnipotente, Él es todopoderoso. Pero eso no significa que haya obrado así desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él no ha obrado así, no porque no pueda, sino porque su voluntad es otra. ¿Cuál es su voluntad? Que mediante la predicación de sus discípulos los hombres puedan conocer su verdad, su voluntad, y que el Espíritu Santo obre en ellos para que ellos puedan creer. Y de hecho a nosotros nos pone en una situación interesante. Nuestro deseo es que le prediquemos a todos y que todos sean convertidos. Y de verdad puede ser a veces frustrante el invertir mucho tiempo y horas y argumentos a alguien y simplemente
no voy a decir que pase nada. Pero los de la Confesión de Confesión Helvética, las Escrituras, también nos dan luz de que no solo es por nuestros argumentos, sino es por el Espíritu Santo. Entonces nos debe de alentar a predicar las Escrituras. Y también nos debe de enseñar que no solo debemos estar esperando que alguien se convierta simplemente porque el Señor puede hacerlo, sino que no, debemos de poner énfasis, trabajo, esfuerzo al predicar y como un buen labrador, un buen sembrador, hacer todo el esfuerzo y esperar en el Señor que esa alma se convierta, que esta planta que germine. Entonces, ¿cuál es la idea general de esta sección de la segunda confesión helvética? Es que sí, el Señor obra, ilumina, cambia el corazón de las personas, pero no por eso la palabra de Dios no se debe de ser predicada, porque la palabra de Dios, la predicación, trabaja conjuntamente, o el Señor la usa a través también de su Espíritu, para que los hombres puedan ser convertidos y regenerados. Y de hecho, pensemos en esto, no solo se trata de la conversión, de la regeneración, en el momento en que alguien cambia y ahora cree en el Señor. Ustedes, nosotros, ya creemos en el Señor, ya fuimos convertidos. ¿Y es por eso que ya no necesitamos la palabra del Señor? No, aún seguimos con la palabra del Señor y aún seguimos dependiendo del Espíritu Santo para nuestra santificación. Y esto no se aplica simplemente para que alguien pueda ser convertido, sino también para que alguien pueda volverse santo y caminar en la piedad que el Señor nos demanda. Nuevamente, no podemos separar la Escritura y el obrar del Espíritu Santo. Tienen que estar los dos presentes. No porque el Señor nos dijo que el Espíritu que vendría sobre nosotros nos guiaría a toda verdad, podemos decir, ya tengo el Espíritu, ya no necesito la palabra. No, sino debemos de estar esforzándonos por saber cuál es la voluntad del Señor y aún esperando en el Señor que su Espíritu trabaje en nosotros. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Sí. Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Ajá. Y prediquen el Evangelio, Sí. enseñándoles y diciéndoles todas esas cosas que me mando. Entonces Jesús puso el ejemplo, Jesús dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, En Hechos, en Mateo, en el último capítulo, y habla Jesús de eso. Él ordena y dice, vayan. No dice el Espíritu Santo va a venir y va a predicar y va a convencer. Sí va a convencer, pero la palabra de Dios dice que vayan. Así es, tenemos un mandamiento explícito en Mateo de cuál es la función de sus discípulos. ¿Sí? Gracias, hermana. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por ejemplo, donde dice las línea tercera antes de finalizar todo el texto, dice esto se debe a su omnipotencia, ¿no? Pero antes dice puede iluminar a los que quiere y cuando él quiere. Nosotros vemos lo que hizo con Abraham. O sea, a Abraham Dios le habló directamente. En ese caso, o sea, haciendo referencia a lo que dice Hebreos también. Dios habló de muchas maneras, no, pero ahora manda, se ha enseñado de manera. Entonces, como decía, no tenemos un ejemplo, pero yo asumo lo que leemos pues, en la Biblia, que dice que la manera en que Dios llamó a Abraham, de una manera personal, incluso a Pablo, cuando lo encuentra. Por eso hay quienes comentan, dice, si le hubieran salido con el folletito de las 4 verdades a Pablo, pues, ¿cómo, no? Pero igual, ¿no? Porque ya tenía Pablo una carrera, porque le dice a Ananías, ¿no? Es un instrumento que me va a ser útil, o me es útil. Entonces digo, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando ya le dan el título, porque no, él no se puso ese título, sino se lo dan, que es el padre de la fe. Habla ahí lo que dice Pablo, dice, por la fe viene por el oír, y al oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham,
Dice que abraza a Dios sin saber a dónde ir, pero viendo al invisible. Entonces ahí se conjuga lo que está diciendo. Oyó la voz de Dios, pero Dios lo vio por su Espíritu Santo. No solamente lo llamó y le dijo, a ver, ¿cómo te van? No, dice, vas a ir a un lugar. Y aunque no veía a Dios, salió. Y esas de salir quiere decir la obediencia o la fe, ¿no?, que le hizo entender a ese Dios que le estaba ordenando. Entonces, como dices, sí lo pudo haber hecho como hizo con Nínive. Andó a Jonás, pero obró su Espíritu Santo en la conversión de los ninivitas, porque Jonás fue malhumorado a predicar. Por eso decíamos ese día en un comentario, que muchas veces estamos ahí enfrente, como decías ahorita, a lo mejor una predicación al vapor, ¿no?, o a lo mejor ya me la sé, ¿no?, pero Dios en su misericordia, ¿no?, obra a través de su Espíritu Santo para que suceda lo que sucede con Lidia. La hace estar atenta, que es una persona que también ha sido considerada. Cuando menciona hechos, por ejemplo, mujeres nobles, ¿no?, distinguidas, ¿no?, o sea, no pocas, ¿no?, o sea, haciendo referencia, porque a veces sucede todo eso, ¿no?, que habla la gente que aquí estamos puros ignorantes o pura gente que no tenemos un conocimiento. Y acerca sobre el no predicar, hubo una corriente que le llaman de los que contemplaban, algo así, se dedicaban a contemplar, así, o sea, como místicos. Le pasa a Lutero cuando él tenía sus conflictos de, no que no conociera la palabra, sino había un conflicto donde él no entendía la justicia, cómo operaba en el Evangelio. Incluso fue con uno de estas personas, ¿no? Decía, lo único que tienes que hacer es amar a Dios. Y él dijo, bueno, por un rato como que pareciera que encontré una solución, pero no es tampoco así, ¿no? Tenía dice, que encontrar dónde aplica la justicia de Dios por la fe en el Evangelio. No, ya te confundí. No, sí, estoy tratando de dar una conclusión a su comentario. Sí, es que, por ejemplo, en Pablo, en Lidia, vemos la Escritura obrando en ellos y el Espíritu Santo finalmente convenciéndolos. Les decía a otros hermanos, yo me los imagino aún experimentando esta conversión, no como si su cerebro se abriera y llegara nueva información, sino simplemente que la Escritura que ellos habían conocido eran como un clic diciendo, oye, sí es cierto, lo que me está diciendo Pablo, lo que me están predicando por el momento, sí tiene relación con lo que nos han enseñado. Entonces vemos cómo la Escritura y el Espíritu obra a través de lo que el Señor ha mandado y ha escrito. Pablo habla del velo que se había puesto Moisés, ¿no?, que era un velo. O sea, cuando Dios corre ese velo es casi lo que hace el Espíritu Santo, nos abre el entendimiento. Sí, también, por ejemplo, Juan nos dice que, o los evangelios nos dicen que ciertos personajes tenían como un estupor, estaban ciegos y aunque conocían la Escritura, no podían comprender las cosas. Es un buen ejemplo de tener las Escrituras, pero no tener la función del Espíritu Santo. Yo añadiría como comentario, Sí. que debemos tratar de mantener la cohesión entre los artículos. Por ejemplo, el artículo pasado afirmaba que la predicación es necesaria, pero lo afirma desde un punto diferente, que oír la predicación o recibir la predicación es recibir la palabra de Dios. Y eso lo quería comentar porque René hizo una exposición y argumentó bastante bien en el asunto como responsabilidad de predicar versus todas las clases o modalidades que hoy hay. Tal vez este es un tema que se estudia más entre los predicadores, la diferencia que hay entre una conferencia, una charla, una clase, un estudio, pero como tal ha habido mucho debate en esto, en cuál es la manera bíblica de entregar el Evangelio.
Y René hizo creo una buena argumentación en eso. Tal vez faltan más colores para poder contrastarlo mejor, pero hay muchas formas en las que los hombres han querido comunicar la palabra del Señor, y creemos, al menos los que creemos en que la Escritura también nos enseña cuál debe ser la manera en la que debemos exponer la Escritura, defendemos algo que se llama la predicación expositiva. Hay tal vez algunas palabras que pueden variar allí, pero en esencia creemos que la Escritura debe exponerse desde el texto, en su contexto, porque ese fue el propósito y la manera en la que Dios determinó que recibiéramos su palabra. Sé que para nuestra comodidad a veces es mucho más fácil recibir una clase. Por ejemplo, ahorita lo que Adi está haciendo no es predicar como tal. Lo que muchas veces hemos hecho no es predicar como tal, y a veces se antoja más una clase como esta, o una conferencia, o un estudio deductivo o inductivo, como sea, pero debemos recordar que Dios ha determinado que su palabra se exponga mediante la predicación, y eso es importante porque podemos llegar a un punto de decir, hoy no me gustó la manera en la que se expuso algo, ¿no? Porque me gusta más como se hace los miércoles, me gusta más como a veces se da como una conferencia en la que hay preguntas, hay interacción, pero la predicación es solo de ida, no de vuelta. Tiene un expositor y los oyentes reciben los mandatos de Dios específicamente como su palabra lo dice, y no siempre es muy cómodo para nuestra carne o para nuestro oído. Sin embargo, ya que la confesión lo está tocando, creo necesario que podamos estar creciendo en nuestra manera de estar hilando esto, porque si no podrían ser como artículos independientes en cierta forma, pero al tratar de mantener la cohesión debemos tratar de entender por qué el artículo dice que recibir la predicación es recibir la palabra de Dios, y por qué ahorita Adi está diciendo que el artículo argumenta esto, que aparte de la iluminación del Espíritu en nuestro corazón, la predicación es necesaria. ¿Por qué? Entonces, con todo lo que hemos escuchado hoy, con todo lo que se escuchó la semana pasada, y todavía creo que la antepasada todavía se tocó algo sobre la predicación o algo así, y no recuerdo si se va a tocar la siguiente semana otro punto sobre la predicación. Sí es bueno, y creo que debemos crecer en eso, en apreciar y desear la predicación. Claro que hay diferentes tal vez niveles de una buena predicación contra un intento de predicación, pero aún así también debemos desear la predicación. Y como un punto a favor de esto es que los que creemos en la predicación expositiva como algo que Dios ha determinado que es la mejor manera, o la manera en la que Él quiere que su palabra se extienda, es que creemos que esta predicación es natural y sobrenatural, como la palabra, ¿no? Que es humana y divina al mismo tiempo. Amén. Entonces, y lo interesante es que esa predicación se ha dispuesto explícitamente o particularmente para el día del Señor. Entonces, nuestros corazones deben estar al tanto, listos de escuchar una predicación, desear una predicación, entender que cuando se predica, y debemos orar por eso y pedir al Señor que nos guarde de eso, que se predique bien su palabra. Estamos frente a la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, y nuestra obediencia debe ser a la palabra de Dios. Entonces, sí hay de qué preocuparnos en la manera en la que se expone contra las muchas maneras que hay hoy de exponerlo, y voy a poner un ejemplo o aplicación. A muchos de nosotros no nos gusta que nos den una orden, pero pocos libros que yo he leído sobre las predicaciones dicen este detalle. Predicar o dar una predicación expositiva implica dar una orden de parte de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? En el contexto en el que vivimos, es más cómodo que alguien te hable suave al oído y te convenza tal vez con sus
su manera de articular opiniones, y parece como que no te está mandando porque tú no quieres que te manden, porque no quieres que te confronten contra la verdad, porque no quieres que te exijan. Pero una de las bendiciones de la predicación es que te pone directamente contra la pared del evangelio y te dice: Dios te demanda que te arrepientas y creas en su Hijo. Ahí tienes dos mandatos de parte del Señor. Y eso, cuando la palabra del Señor obra en nuestros corazones, nos permite creer, o también confronta nuestra condición caída y nos hace desobedecer directamente a Dios. Entonces también sirve que podamos hilar esto, entenderlo en cómo va creciendo el argumento de lo que están exponiendo nuestros hermanos, y que tal vez no te interesaba mucho saber si lo que hoy fue una clase, o lo que si pasa los domingos es una predicación o no, pero haríamos bien en prestar atención, y tal vez hasta de ser posible que logres distinguir eso, y tal vez 2, 3 domingos ves que solo hay estudios y le digas al hermano: hermano, quiero una predicación, ¿no? La escritura me dice que usted debe predicar, y creo que lo que hoy dio fue una clase, creo que lo que hoy dio un estudio, me gustan, pero quiero que también obedezca al Señor y predique la palabra del Señor. Ese era el comentario. Está extenso. No, así como observación. Vean cómo las diferentes exposiciones, por ejemplo, de miércoles y domingo, son diferentes, y creo que lo han notado, creo que se notan la diferencia entre una exposición de miércoles hoy y una exposición del domingo. Debemos estar presentes, y nuestra mente tiene que estar activa. No es solo escuchar, sino debemos estar escuchando, y por ejemplo en estas sesiones lo tenemos como hábito, como no es una predicación, es como un estudio, es una clase. Hay participaciones y podemos construir argumentos, y todavía tal vez agarrar un detalle y centrarnos más en él. Y en los domingos no es como que haya muchas participaciones, si se han dado cuenta, sino simplemente es la palabra del Señor expuesta. Y si se dan cuenta, hablando de esta exposición expositiva, empezamos en Apocalipsis y ahorita ya estamos muy lejos de Apocalipsis, pero no es porque simplemente se haya ocurrido esto. Si le preguntan a Jorge hace algunos meses y le preguntaron: oye, vamos a ir a Isaías porque estamos en Apocalipsis, tal vez es un quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Esto no estaba planeado, digámoslo así, sino es conforme la predicación te va dando las ideas. Es la misma palabra del Señor que te está mandando el recorrido que hemos estado dando por Joel, por Isaías, por Salmos, y es precisamente la exposición de esta palabra, la predicación de esta palabra, que lo hace diferente. Entonces, sí, estaba a punto de comprometer algo, pero sí, déjenme a ver si puedo hago un documento acerca de las diferencias entre las clases y las predicaciones, para que se los pueda enviar al grupo y puedan estar reflexionando sobre qué diferencias hay y qué es lo que deberían esperar, por ejemplo, un miércoles, y qué es lo que deberían esperar un domingo. Okay. Entonces, vamos a hablar, hermanos. Como un comentario final, Sí. La predicación guarda al predicador como libra a la congregación de escuchar algo que Dios no dijo. ¿Por qué? Un predicador tiene la responsabilidad de ser un heraldo, solo entregar un mensaje. No tiene tiempo para meterle de su cosecha. Esa es una metáfora. Así que cuando hay una clase, el expositor se ve más tentado a meterle cosas de él. Pero cuando eres un heraldo y que el rey ha escrito una carta, solo tienes que ir a leerla. Y no es completamente tu responsabilidad que ellos obedezcan, solo entregar ese mensaje. Es responsabilidad de los que oyeron el decreto del rey obedecer o no obedecer lo que el rey ha dicho. Y el heraldo se guarda, o es guardado, al solo decir lo que el rey ha dicho. Y el pueblo es librado de escuchar algo que el rey no ha dicho si el heraldo obedece solo a su función.
entregar su mensaje. Joven. Vamos a hablar. Señor, te agradecemos por este tiempo porque nos permite reflexionar acerca de la importancia de tu predicación, la importancia de que tu palabra, Señor, sea expuesta a tu iglesia, y no solo a tu iglesia, sino a los hombres, Señor. Y te agradecemos porque nos recuerdas continuamente que dependemos de tu palabra y que aún confortas nuestros corazones al saber que no solo es tu palabra hablando en nosotros, sino tu Espíritu, Señor, que obra en nosotros, donde a veces nuestra carne no quiere, a veces cuando simplemente son cosas que nunca pensamos que van a cambiar en alguien más, Señor. Tu Espíritu tu palabra nos conforta que tu Espíritu obra, Señor, de manera impresionante, Señor, y aún podemos ver cómo nuestras propias vidas son afectadas tanto por la palabra como de tu Espíritu, Señor, que nos has dado. Te agradecemos porque conocemos, Señor, tus mandamientos, conocemos tu voluntad, Señor. No estamos a la deriva, sino que aún tú nos has dado tu voluntad bastante clara en tus escrituras y podemos seguirla según tu voluntad. Damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con este culto y con la oración para el levantamiento de ofrendas con nuestro hermano Andrés. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias que iluminas nuestro entendimiento, Señor. Gracias que en este día nos has permitido, Señor, poder escuchar. Ayúdanos a poder meditar en ella, Señor, y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por la salud que nos das y el trabajo que nos permites tener. Gracias por tu provisión para nuestra vida, Señor, y también pedimos que bendiga, Señor, la ofrenda que vamos a dar, Señor, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.